Cuando pensamos en guerras, imaginamos soldados, tanques y batallas épicas. Pero no todas las guerras son lo que parecen. En Australia, bajo el sol ardiente, el ejército se enfrentó a un enemigo inesperado, el emú. No era un ejército rival, sino una bandada de aves gigantes y veloces. En 1932, el gobierno declaró la guerra a los emúes para proteger los cultivos. Lo que parecía una solución lógica, pronto se volvió absurdo. Soldados armados con ametralladoras intentaron detener a los emúes, pero las aves resultaron ser rivales formidables y escurridizos. La Gran Guerra del Emú terminó siendo una comedia involuntaria, donde los pájaros superaron a los soldados en cada intento. Esta historia nos recuerda: nunca subestimes a tu oponente, sobre todo si tiene plumas y corre más rápido que un camión. Prepárate para descubrir la Gran Guerra del Emú, una de las historias más insólitas de la historia militar. Nuestra historia comienza con los soldados australianos que regresaron de la Primera Guerra Mundial. Se les prometió tierra por su servicio y se convirtieron en granjeros en Australia Occidental. La tierra era dura, el clima más duro aún, pero estos hombres estaban decididos. Despejaron campos, plantaron trigo y construyeron nuevas vidas. Pero llegó la Gran Depresión, los precios del trigo se desplomaron y la ayuda del gobierno fue lenta. Cada grano de trigo se volvió crucial para la supervivencia. Justo cuando las cosas parecían lo suficientemente graves, apareció un nuevo problema. Uno con cuellos largos y grandes apetitos. Los granjeros se habían establecido al borde del territorio de los emúes, y las aves estaban a punto de hacer sentir su presencia. El escenario estaba listo para un enfrentamiento inesperado. Estos exsoldados, ahora granjeros, pronto se enfrentarían a un enemigo como nunca antes habían visto. Sus pacíficos campos estaban a punto de convertirse en un campo de batalla. Los emúes se acercaban y tenían hambre. Los emúes, las aves gigantes de Australia que no vuelan, suelen deambular por la naturaleza. Pero en 1932, su migración anual los llevó directamente a los campos de trigo de los granjeros. Para los emúes, era el paraíso, comida y agua sin fin. Alrededor de 20.000 emúes descendieron, festejando y pisoteando los cultivos. Rompieron cercas, dejando entrar otras plagas, y dejaron devastación a su paso. Los granjeros intentaron todo para ahuyentarlos, pero simplemente eran demasiados. Desesperados, recurrieron al gobierno, no para pedir espantapájaros, sino ametralladoras. Creían que la potencia de fuego podría resolver el problema del emú de una vez por todas. Fue una súplica nacida de la frustración y la supervivencia. El gobierno escuchó. Pronto, una operación militar estaba en marcha. El enemigo, los emúes. La misión, recuperar los campos de trigo. La Gran Guerra del Emú estaba a punto de comenzar. El gobierno, tras mucho debate y una creciente presión de los desesperados granjeros, finalmente accedió a una petición extraordinaria. Se enviarían ametralladoras al interior para luchar contra los emúes. Fue una medida sin precedentes, que ocupó titulares y levantó ampollas en todo el país. La idea de usar armamento militar contra aves parecía casi increíble, pero la amenaza de los emúes era real, y los granjeros se habían quedado sin opciones. El comandante, Shepid Wulu Meredith, un oficial militar experimentado, fue elegido para liderar la operación. Llegó al campo con 2 soldados, 2 ametralladoras Lewis y la asombrosa cifra de 10.000 cartuchos de munición, suficiente potencia de fuego para enfrentarse a un pequeño ejército. El plan era sencillo: localizar a los emúes, montar las armas y abrir fuego. Sonaba simple en el papel, pero nadie sabía qué esperar una vez que comenzara la operación. Los granjeros locales, ansiosos por obtener ayuda, se ofrecieron a ayudar a arrear a las enormes aves para ponerlas al alcance, esperando finalmente recuperar sus cultivos de los implacables invasores.
La noticia de la operación se extendió rápidamente, y pronto la prensa llegó en masa, esperando presenciar una victoria rápida y gloriosa para el lado humano. Los soldados, confiados y bien armados, se prepararon para la batalla con un sentido de emoción y deber. Creían que su potencia de fuego superior acabaría rápidamente con los emúes. Los emúes, mientras tanto, deambulaban por los campos, felizmente inconscientes de que habían sido declarados enemigo público número 1 por el gobierno australiano. El escenario estaba listo para una confrontación de lo más inusual, una que enfrentaría al hombre contra el ave en una batalla para la historia. La primera batalla de la Gran Guerra de los Emúes estaba a punto de comenzar, con ambos bandos entrando sin saberlo en la historia. ¿Triunfarían el armamento moderno y las tácticas militares sobre la astucia y la velocidad de los gigantes emplumados de la naturaleza? ¿O los emúes, con su sorprendente resistencia y agilidad, demostrarían ser más que un rival para el ejército? La respuesta sorprendería a todos los involucrados, desafiando las expectativas y reescribiendo las reglas de combate. El mundo observaba fascinado cómo el ejército australiano apuntaba a los invasores emplumados, convirtiendo una crisis local en un espectáculo internacional. El resultado se volvería legendario, resonando a través de la historia como uno de los capítulos más extraños e inolvidables de la historia de Australia. La guerra había comenzado. 2 de noviembre de 1932, el primer enfrentamiento. En el corazón del interior de Australia, estaba a punto de comenzar una batalla de lo más inusual. El sol caía a plomo sobre la tierra roja mientras los soldados, más acostumbrados a adversarios humanos, se preparaban para una lucha contra un enemigo que nadie había esperado jamás. El emú. Soldados y granjeros, unidos por la desesperación, prepararon una emboscada perfecta para una bandada de emúes. Escondidos detrás de los arbustos, esperaron en tenso silencio, esperando tomar a las aves por sorpresa mientras se acercaban a los cultivos. A la señal, la ametralladora abrió fuego, pero los emúes, con sus asombrosos instintos, se dispersaron en todas direcciones. Zigzaguearon y esquivaron las balas con sorprendente agilidad. Sus largas patas los alejaron rápidamente del peligro. Solo unos pocos fueron alcanzados. El resto desapareció en la espesura del arbusto, dejando a los soldados desconcertados y frustrados. Los emúes parecían fundirse con el paisaje, imposibles de rastrear. Sin desanimarse, los soldados lo intentaron de nuevo con una bandada más grande, esperando que el gran número les diera la ventaja. Pero las aves, como si sintieran el peligro, se mantuvieron justo fuera de su alcance, siempre un paso por delante. Una ametralladora atascada y emúes rápidos significaron otro intento fallido. Las armas de los soldados, diseñadas para la guerra, no eran rival para el caos de plumas y movimientos frenéticos. Después de días de esfuerzo, solo unas pocas docenas de emúes habían sido abatidos. El vasto interior se extendía infinitamente y las aves parecían multiplicarse con cada escaramuza fallida. Las tácticas de las aves eran inesperadamente inteligentes. Vigías encaramados en las colinas advertían a la bandada y se dispersaban a la primera señal de peligro. Era como si los emúes tuvieran sus propios generales y exploradores. Los soldados, entrenados para enemigos humanos, fueron superados por las aves. Sus simulacros y estrategias militares parecían casi cómicos contra las tácticas impredecibles y salvajes de los emúes. Los emúes demostraron ser escurridizos, rápidos y casi imposibles de alcanzar. Cada encuentro dejaba a los hombres más exhaustos y a las aves más envalentonadas. El comandante Meredith se dio cuenta de que se enfrentaba a un enemigo como ningún otro. Los emúes no solo sobrevivían, sino que prosperaban, y la confianza de los soldados comenzó a flaquear. La confianza del ejército comenzó a tambalearse. La duda se coló mientras los hombres cuestionaban su misión y sus métodos. Los emúes, mientras tanto, seguían comiendo.
indiferentes al caos, se daban un festín con los cultivos, aparentemente invencibles y completamente ajenos a los esfuerzos de los soldados. La guerra no iba según lo planeado. Las aves estaban ganando, y los soldados se preguntaban cómo habían sido tan completamente superados por una bandada de aves no voladoras. Y los soldados estaban desconcertados. La gran guerra del emú se había convertido en un auténtico embrollo, sin un final a la vista. Frustrado, el comandante Meredith probó una nueva táctica: montar una ametralladora en un camión para perseguir a los emúes. El resultado: un caos. El camión rebotaba sin control, haciendo imposible apuntar. Los emúes superaban y maniobraban el vehículo con facilidad. En una persecución, el camión chocó contra una valla y ni un solo emú fue impactado. Después de una semana, se habían disparado miles de balas, pero solo unos pocos pájaros habían caído. La velocidad y resistencia de los emúes eran inigualables. El comandante Meredith incluso bromeó diciendo que si tuvieran soldados tan fuertes como los emúes, serían imparables. Los esfuerzos del ejército resultaban caros y cómicos. Los pájaros seguían invictos. Los soldados, mientras tanto, se estaban quedando sin ideas. La guerra de los emúes se estaba convirtiendo en una farsa. Las noticias de las dificultades del ejército se extendieron rápidamente. Al público le pareció divertidísimo. Los periódicos se llenaron de caricaturas y chistes. Los soldados se convirtieron en el blanco de las bromas nacionales. La operación, destinada a ayudar a los agricultores, se convirtió en una vergüenza pública. Con poco éxito y un creciente ridículo, los militares cancelaron la campaña después de solo 6 días. Los emúes habían ganado la primera ronda sin disparar un tiro. Los soldados se fueron a casa. Las aves se quedaron donde estaban. La lección estaba clara: nunca subestimes a tu oponente. La solución rápida del gobierno había salido espectacularmente mal. La gran guerra de los emúes era ahora una leyenda en ciernes. Pero la historia no había terminado del todo. A pesar de la vergüenza, el problema de los emúes persistió. Los granjeros suplicaron otro intento, y el ejército regresó para la segunda ronda. Esta vez lograron más éxito, alrededor de 1000 emúes en un mes. Pero el costo fue alto, casi 10,000 balas por cada 1000 aves. La cantidad de emúes y el vasto paisaje hicieron que la victoria fuera imposible. En diciembre de 1932, el gobierno admitió la derrota y terminó la campaña. Los emúes habían ganado. Los militares empacaron y las aves reclamaron los campos. El gobierno cambió de táctica, ofreciendo recompensas por los emúes en su lugar. Esto resultó mucho más efectivo y menos vergonzoso. La leyenda de la gran guerra de los emúes se extendió por todas partes. Las aves habían triunfado sobre el armamento moderno. La historia se convirtió en un símbolo de la resistencia de la naturaleza y de la locura humana. Los emúes disfrutaron de su festín de la victoria, y el mundo se rió con ellos. ¿Qué podemos aprender de la gran guerra del emú? Nunca subestimes a tu oponente, por muy improbable que sea. La velocidad, el número y los instintos de los emúes superaron a las ametralladoras y las tácticas militares. Incluso los planes mejor trazados pueden salir hilarantemente mal. La historia se convirtió en un folclore muy querido, un recordatorio para reírnos de nuestros propios errores. Los emúes siguen siendo un símbolo orgulloso de Australia, pavoneándose por el interior, invictos. Los agricultores finalmente encontraron mejores soluciones, y la vida siguió su curso. Pero por un breve y extraño momento, los pájaros vencieron a un ejército. Así que la próxima vez que veas un emú, salúdalo con respeto. Recuerda, a veces, la astucia y una valla fuerte vencen a la potencia de fuego. Gracias por ver, y ten cuidado con esos pájaros.